Muy buenas traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vayáis disfrutando todo lo que llevamos de semana. Hoy ha sido uno de los días grandes para el euro dólar, para el oro, y eso es lo que vamos a analizar en el día de hoy. Hoy vamos a analizar el euro dólar por un lado, el oro, sobre todo pensando en lo que queda del día de hoy, que es realmente poco, y pensando en el colofón final de esta semana. También vamos a analizar cuáles han sido las principales noticias, por qué tenemos lo que tenemos en pantalla. ¿Por qué se ha movido el oro y el euro dólar al alza cuando previsiblemente a principios de semana todo indicaba que iba a ir a la baja? Esto, por supuesto, no significa que en mis otras redes ya haya ido actualizando esta posición, pero como bien sabéis, grabar un vídeo, pues al final es una imagen estática y los mercados son dinámicos. Así que bienvenidos a este vídeo donde os voy a explicar todos los pormenores y, por supuesto, cómo podéis aprovechar el viernes para ganar dinero, que eso es para lo que estamos aquí haciendo trading, en invertir en valor, que es vuestro canal. Así que dicho esto, comenzamos. Bien, lo primero de todo, el apartado fundamental. Ya sabéis que el apartado fundamental es importantísimo. De hecho, prácticamente es lo que ha movido al alza estos 2 días el euro dólar y, por supuesto, lo que ha hecho que hoy rebote el oro. Al principio, y yo ya sabéis que nunca me escondo porque siempre voy con la verdad por delante, mi previsión para esta semana era llegar al 1.10 o 1.098 en función de los datos de las nóminas no agrícolas y sobre todo teniendo en cuenta lo que íbamos a ver con los PMIs manufactureros, etcétera. Sin embargo, también ya sabéis que hay otro tipo de cuestiones de fondo. Sabéis que próximamente, en las próximas 2 semanas, habrá una bajada de tipos por parte de la Reserva Federal y en las próximas 3 semanas veremos una bajada por parte del Banco Central Europeo. Como ya sabéis, el mayor problema que tiene cualquier banco es el central, en este caso es el diferencial de tipos, que es lo que hace más atractiva a una moneda respecto a otra. Lo he explicado 1.000.000 de veces, pero como siempre, os lo vuelvo a explicar una vez más. Ya sabéis que si vosotros tenéis que elegir el porcentaje de rentabilidad, siempre vais a elegir que os paguen un 10% frente a un 5% o frente a que no os paguen nada. Lo mismo ocurre con las divisas. En este caso, el euro tiene unos tipos de interés más bajos que los del dólar. Por lo tanto, el dólar per se, incluso aunque se debilite más, ¿qué es lo que ocurriría? Pues lo que ocurriría es que sigue siendo más atractivo que el euro en principio. Claro, ¿qué es lo que ocurre y qué es lo que se ha puesto de manifiesto en estos 2 días? La previsión era de una bajada del 0,5, 0,25. De hecho, la previsión a día de hoy está tan igualada, y ese es el punto en el que quería entrar, que actualmente hay prácticamente un 50%, según los analistas, de probabilidades de que baje en medio punto y otro 0,20, otro 0,50, es decir, otro 50% de que lo bajen 0,25. Es decir, las posibilidades están empatadas. De hecho, prácticamente desde hace 2 años no habían estado así de empatadas las posiciones entre un movimiento y otro. Normalmente ya sabéis que la Reserva Federal suele ser bastante transparente en la bajada de tipos de interés. ¿Qué es lo que ocurre? Que unos gobernadores están diciendo una cosa, otros gobernadores están diciendo otra, y Powell no se termina de mojar. Claro, tampoco es cierto que haya tenido muchas intervenciones como para decir si sí o si no. Es decir, que tampoco echémosle toda la culpa a Powell, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que yo, bajo mi previsión y bajo mi análisis, yo estimo que no va a haber una bajada de medio punto porcentual. De hecho, probablemente la semana que viene veamos actualizaciones a la baja y seguramente nos quedemos con la perspectiva de que va a bajar 0,25. Y me explico el por qué en relación con las noticias de esta semana. Las noticias de esta semana es que teníamos un PMI manufacturero que salía una décima peor de lo esperado. 48 era lo esperado y has bajado a 47,9. Veníamos de 49,6, es decir, que el PMI manufacturero entra en barrena. Lo mismo pasa con el PMI manufacturero del ISM, que veníamos de que la expectativa era 47,5 y ha salido con 47,2. Vale, bien, hasta ahí todo ok. Por otro lado, hoy, ¿qué es lo que hemos tenido? Hoy hemos tenido el cambio del empleo no agrícola. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que el empleo no agrícola no es que haya salido de 144.000, que era la previsión, y veníamos de 111.000. No, es que se ha quedado incluso muy por debajo del mes anterior y muy por debajo de las previsiones, es decir, se ha quedado en 99.000. Ya sabéis que yo por aquí tengo los apuntes. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, por supuesto, es uno de los peores datos de empleo, de cambio de empleo no agrícola en los últimos 2 años. Bien, pero ¿qué es lo que ocurre? Que las peticiones de subsidio por desempleo han caído y dato súper importante, el PMI de servicios no es que haya salido con 55,2, que ya os decía en los anteriores vídeos que era una auténtica barbaridad, es que ha salido en 55,7. Es decir, las décimas que ha perdido el PMI manufacturero, que era una décima respecto a la previsión, y las décimas que ha perdido el PMI manufacturero del ISM, que eran 3 décimas respecto a la previsión, es decir, en total 4 décimas. Fijaros, por otro lado, que es que el PMI de servicios no es que haya subido 1 o 2 décimas, es que ha sacado 5 décimas de diferencia. Por lo tanto,
pensad que eso es una auténtica barbaridad y que en los diferenciales incluso el término sale positivo. Por otro lado, el PMI no manufacturero del ISM, es decir, la parte no manufacturera, que es la tercera pata, pues no es que haya salido con 51,3, que era la previsión, es que ha salido con 51,5. Por lo tanto, lo que se está hundiendo es la parte manufacturera. Lo que está creciendo exponencialmente son los servicios y la parte no manufacturera. Por lo tanto, en términos globales, si hubiera un PMI global, que lo existe, sale en términos muy, muy positivos. Estados Unidos no entra en recesión y, por lo tanto, los datos que probablemente mañana conozcamos y es donde podemos sacar dinero, que es con la tasa de desempleo y con las nóminas no agrícolas, muy probablemente las nóminas no agrícolas, al basarse en estos PMI de servicios que tienen una parte fundamental muy importante en ellos, muy probablemente lo veamos al alza. De hecho, en los ingresos medio por hora, que viene a ser una foto, ¿no?, de cuánto han crecido los ingresos medios, pasamos del 0,2 a 0,3, es decir, que aumentamos una décima. Por lo tanto, lo lógico es que las nóminas no agrícolas vayan al alza, incluso puede que superen la previsión. ¿Y esto qué es lo que ocurre? Que encima, si sumamos a que la tasa de desempleo debería de bajar una décima según las previsiones, es decir, pasar del 4,3 al 4,2, significa que hay sectores muy específicos, sectores muy concretos, donde está habiendo un crecimiento del empleo, no solamente de calidad, sino también en salarios, mientras que hay otros donde se mantienen o incluso donde crecen, pero con menores salarios. Es decir, que el empleo en Estados Unidos es sólido y es la única cuestión que le preocupa a la Reserva Federal. Por lo tanto, si el empleo sale bien, si los PMIs en su conjunto salen bien, aunque haya alguno más débil, por supuesto también por otros factores, como por ejemplo el crecimiento de China, etcétera, pero eso me daría para otro vídeo, pues ¿qué es lo que ocurre? Que esas expectativas de bajada de medio punto se enfriarán. ¿Qué pasa? Que esta semana pues, se han puesto a hacer el tonto, se han puesto a decir tonterías desde los bancos centrales, desde las distintas reservas federales, unos dicen que sí, otros son más agresivos a bajadas, otros menos, en fin, que al final es una cuestión discursiva, pero la realidad no ha cambiado desde el lunes, simplemente viene incluso a confirmar lo que veníamos diciendo. ¿Qué es lo que ocurrirá? Pues lo que ocurre es lo de siempre, que el punto de entrada que vamos a tener y que tenemos a día de hoy es espectacularmente bueno. ¿Por qué? Porque nos da un punto de partida de que si la semana que viene, cuando analicemos esto, pues sigue con la misma tendencia los datos, lo más probable es que si no es esta semana, la semana que viene o la siguiente, cuando se bajen los tipos de interés, queramos ir hasta el 1,10. No por nada, como digo, no por nada, sino porque es la tendencia que tenemos de fondo. Por lo tanto, mañana seguid pensando con esa mentalidad bajista. Por supuesto, va a costar más llegar hasta el 1,10 porque claramente hay un soporte en el 1,1040, pero pensad que siempre que apostéis a la baja en el euro dólar, primero va a saliros baratos con el swap y segundo, os va a salir muy bien desde el punto de vista fundamental, porque insisto, lo que hemos tenido es una volatilidad inesperada porque hay mucha gente que ha querido abrir la boca respecto a las expectativas y al final estamos en un 50-50, cuando normalmente suele ser un 80% frente a un 20% o un 90% frente a un 10% en las expectativas. Esto es raro, no es lo normal, pero bueno, esto pasa cuando hay tantas opiniones disonantes. Por otro lado, lo mismo ocurre en el oro. En el oro es cierto que yo he ido analizando más el tema del oro y yo he dicho, oye, sobre la zona de 5.520 es que es una obscenidad que llegáramos hasta este precio bien, hemos llegado hasta él y durante la sesión de hoy pues hemos incluso bajado por la resistencia de 2.514. Oye, Iván, ¿teníamos que llegar sobre esta zona? Bueno, sí, llegamos en el día de ayer, o sea, que nadie se sorprenda que hayamos llegado hasta esta zona. ¿Y podría haber eso supuesto una compra? Bueno, eso ya depende de cada uno cómo lo quiere interpretar, pero la realidad es que lo que habíamos comentado el martes, es decir, el día de aquí, que íbamos a llegar hasta esta zona y que incluso podríamos haber llegado hasta esta zona, pues bueno, sí, podría haber sido la primera parte, la hemos cumplido perfectamente. Esto, pues bueno, pues ha ido en diferencia. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que con el precio que tenemos actualmente, si vuelve a retestear los 2.513, os vuelvo a decir prácticamente lo mismo, salvo que ocurra un evento que afecta al oro, ya sabéis, temas de riesgo, etcétera, pues obviamente el oro en este caso se encuentra en un punto extraordinario de venta. De hecho, poniendo los indicadores de todas las semanas, volvemos al mismo, la actualización. O sea, es que no ha cambiado prácticamente nada. Simplemente que el punto de entrada es más goloso de cara a que podéis ganar dinero. Fijaros, el oro, estamos ahora mismo en una cota superior. Por supuesto, la media de Bollinger es lo que ha tocado el día de hoy y se han cruzado el alza. Y parece que se está debilitando con el MAC.
pero eso es tan solo un día y tan solo porque hemos tenido un rebote muy fuerte de aproximadamente 600 pips en 2 sesiones. Y eso altera, por supuesto, los indicadores técnicos, pero no nos están diciendo que haya un cambio real de tendencia. Fijaros la poca tendencia bajista que ha tenido el MAC y fijaros lo rápido que ha caído, por supuesto, después de todos estos cruces. Y fijaros cuántos cruces hemos tenido al falsa. Por lo tanto, podemos seguir con muchos de ellos en esta temporalidad, digamos, ¿no? Es decir, en el entorno que tenemos actualmente en esta dirección. Si nos vamos al euro USD, fijaros que también ocurre algo bastante similar. Fijaros que estamos volviendo a ir al alza con periodos muy cortos después de auténticos cruces al alza y que además hemos tenido un MAC donde parece que se iba a quitar 1 millón de veces. Lo mismo ocurre, es decir, que no tiene por qué ocurrir tantas veces y que además los movimientos que estamos teniendo en el euro dólar y en el oro son prácticamente calcados. Habíamos perdido la correlación hace prácticamente unos meses, hemos vuelto a correlacionarnos, pero por supuesto ahora lo que tocan son bajadas desde el punto de vista fundamental y desde el punto de vista técnico, bueno, podemos decir que parece que quiere ir al alza, parece, pero es que a día de hoy ha roto la resistencia y con muy poquita fuerza, es decir, estamos hablando de un diferencial ¿de qué? Estamos hablando de un diferencial de 10 pips, todavía no hay nada consolidado, por lo tanto yo os diría que mañana fuerais pacientes, que tuvierais en cuenta esta información y sobre todo también esto de fondo de cara a operar la semana que viene. Así que los puntos son más atractivos, los puntos son mejores y creo que podemos tener un muy buen beneficio, tanto mañana como la semana que viene. Así que chicos, un saludo y hasta la próxima.